Buenas noches, les habla José Gómez Cerda. Yo soy el director de este curso online internacional sobre humanismo integral. En esta semana, que es lo que vamos a analizar, se han enviado 3 lecciones, las números 4, 5 y 6. Yo le voy a hacer un pequeño resumen, porque muchas veces uno lee, pero cuando oye, entiende un poco mejor Ajá. lo que se ha escrito. Antes de las lecciones, en esta semana yo les envié a ustedes 2 artículos que he publicado en esta semana. Uno se llama Ver a Dios cara a cara. Disculpe, profesor, no se oye casi. No sé si es solo el mío o qué. Al principio se oía, pero no le Nosotros escucho estamos casi. oyendo bien. Lo estamos oyendo bien. Yo estoy escuchando bien. Bueno, decía que le envié un artículo que se llama Ver a Dios cara a cara. Nosotros muchas veces queremos ver personajes que admiramos, artistas, cantantes, peloteros, pero casi nunca nos detenemos a pensar en ver a Dios. Entonces, este es un llamado que damos respeto o voluntad y deseo de esa acción. Les envié otro artículo también que se llama Arte y Escolástica. Es un artículo basado en el pensamiento de Jacques Maritain. Ya en la primera parte habíamos hablado de Jacques Maritain, que es el creador, el fundador de lo que hoy llamamos humanismo integral, que es el tema de este curso, humanismo integral. Entonces, el lunes enviamos una primera lección de esta semana, la número 4, que es sobre personajes. Es posible que algunos de ellos usted no hubiera oído mencionar, pero que son personajes que están dentro del humanismo integral, dentro de la doctrina cristiana, que nosotros debemos conocer para tener como modelos. Del primero que hablamos es de Chateaubriand. Quizás ese nombre le caiga un poco raro, pues un nombre francés. Después que terminó la Revolución Francesa, el catolicismo, el cristianismo quedó muy mal parado, porque la Revolución Francesa se hizo contra los curas, contra los poderes que tenían las personas de dinero, y al terminar la Revolución Francesa, muchos católicos cristianos quedaron muy mal parados. Y Chateaubriand fue el primero que escribió, después terminada la Revolución Francesa, cuando Napoleón Bonaparte era, digamos, el emperador o el jefe máximo. Y él escribió un libro que se llama El genio del cristianismo. Entonces, él explica ahí en ese libro cómo el cristianismo social se ha mantenido, estamos hablando de 1800 y pico, más de 1800 años. Es un libro que tuvo mucha resonancia en Francia. Chateaubriand era un escritor, escribió otras obras, pero la que más importante tuvo fue El genio del cristianismo. Ese libro, El genio del cristianismo, lo leyó un seminarista, un cura joven, que se llamaba Lacordaire o Lacordaire. Ustedes lo tienen en su texto. Y él, al leer El genio del cristianismo, decidió que su vida, aunque era una vida religiosa, lo iba a dedicar a lo que se llama el cristianismo social, el catolicismo social. El padre Lacordaire
es de los curas que, además de su vida religiosa, pues son gente consagrada a la religión, se dedicó a la parte social, a la persona humana, a tratar a las personas. Él había nacido en 1802, quiere decir, cuando terminó la Revolución Francesa, y él ingresó a la orden de los predicadores, que se conoce como padres dominicos, que son predicadores, son personas que siempre su especialidad es hablar, predicar naturalmente la palabra de Dios. Y el padre Lacordaire es el creador del primer partido cristiano, partido político, que se llamó el Partido de la Confianza. Antes de ese partido no existía ningún partido político inspirado en la doctrina cristiana. Él fue diputado en Francia durante la Revolución Francesa, cuando se reunía, digamos, el Congreso Nacional. Los que querían hacer cambios en la sociedad se sentaban a la izquierda. Los que querían que todo se mantuviera igual se sentaban a la derecha. De ahí viene que dicen que algunos son de izquierda y otros son de derecha. Entonces, el padre Lacordaire se sentaba a la izquierda, donde estaban las personas que querían que hubiera cambio en la política. Y fue un sacerdote social. En aquella época, antes de eso, los sacerdotes llevaban su vida religiosa, pero muy pocos se metían en las cosas sociales. Después hay otro personaje que se llama Federico Ozanam. Federico Ozanam ha sido un modelo de laico. Laico quiere decir en el catolicismo cristiano de personas que no son consagradas a la vida religiosa, o sea, no son ni cura, ni monja, ni nada, sino personas normales y llevan la vida social. Y él es un modelo de laico. Federico Ozanam tuvo un tutor que se llamó Andrés María Ampere. Ustedes quizá han oído hablar de un amperímetro. Él fue que creó lo que se llama el amperímetro, se llama Ampere. Y él fue el tutor de Federico Ozanam. Era un hombre rico, que tenía mucho dinero, era un intelectual, un técnico muy especializado. Y Federico Ozanam se hizo amigo del padre Lacordaire y durante muchos años trabajaron juntos. Él es uno de los fundadores de lo que se llama la Conferencia de San Vicente de Paúl. Eso existe todavía en muchos países y son personas que actúan más o menos como la Cruz Roja. O sea, son personas que van a los sitios donde hay gente menesterosa, que pasan accidentes, que pasan problemas y no distinguen a quién, de qué grupo o de qué bando es, sino para ayudar a la persona humana. En muchos países todavía hoy existen las conferencias de San Vicente de Paúl. Existen en muchos países. Y él tenía un lema que era mirar siempre hacia adelante. Algunos de ustedes conocen una novela que yo escribí que tiene ese nombre, que se llama Mirar siempre adelante. Ese es un lema de Federico Ozanam. Trabajar con la juventud y siempre mirar adelante. Y ese era un lema que él tenía cada vez que trabajaba o hacía algo. Él fundó un periodo que se llamaba La Nueva Era. En esa época, él y el padre Lacordaire eran, digamos, lo que podemos decir ahora, periodistas, porque eran gente que se dedicaban a escribir, a publicar, y vendían en la calle cerca de 5.000 periódicos diarios, que lo vendían muchachos. Ya ahora los periódicos digitales son los que funcionan, pero en aquella época eran escritos. Y Federico Ozanam murió a los 40 años
la Iglesia Católica lo ha beatificado, quiere decir que va a ser un santo de la Iglesia Católica. En 1997, el Papa Juan Pablo II lo beatificó. Sobre Federico Ozanam, en la lección que ustedes recibieron, vieron varios videos dedicados a Federico Ozanam. Esta fue la cuarta lección. La quinta lección está dedicada a los jóvenes trabajadores cristianos y se pone como modelo a la Juventud Obrera Cristiana, la JOC. Quiero decir que yo fui el último presidente de la JOC dominicana durante la época de Trujillo. Tuve que salir exiliado en esa época, pero mi formación de joven fue en la Juventud Obrera Católica. ¿Qué enseña? ¿Cuáles son los métodos que enseña a la JOC a los jóvenes? Primero, en todas partes del mundo, y todos los jóvenes ven la situación, inmediatamente actúan. En la JOC se enseña un método que se llama ver, juzgar y actuar. El método de ver, juzgar y actuar para los jóvenes es que antes de hacer cualquier acción o actividad, juzgue lo positivo y lo negativo de esa cosa. Este método es creado, el método, por José Cardín, el fundador de la JOC, y la iglesia, en la reunión que tuvo en Aparecida, Brasil, para América Latina, lo adoptó como el método de trabajo de la iglesia, el método de ver, juzgar y actuar. La JOC enseña también a los jóvenes lo que se llama la revisión de vida. Revisión de vida quiere decir que todos los días usted al levantarse tiene que hacer un plan de lo que va a hacer ese día. Y después en la noche tiene que revisar si ese plan se cumplió, si no se cumplió, por qué no se cumplió y cuándo usted lo puede hacer. Quiere hacer una revisión permanente de su vida social, fundamentalmente. Enseña a planificar lo que uno hace, enseña a revisar y a rectificar cosas que uno ha tenido voluntad de hacer, pero por cualquier motivo no lo puede hacer. Y también enseñan a trabajar por medio de encuestas, no solamente lo que uno aprecia o considera, sino consultar. No son las encuestas de los partidos políticos, sino encuestas para revisar, para tratar con otras personas, para ver la opinión que tienen sobre ese tema. Y él es también uno de los creadores. El método de la Juventud Católica o Cristiana es fundamentalmente lo que se llaman los círculos de estudios. Quiero hacerle una anécdota, esto lo tengo grabado, está en YouTube. Yo tuve buenas relaciones con Juan Bosch y un día Juan Bosch me llamó para que le explicara el método de la JOC, porque él tenía un amigo costarricense que le había explicado, pero a él se le había olvidado. Era un cura que trabajó junto con Juan Bosch en Costa Rica antes de él venir, y que crearon ellos dos una escuela política en Costa Rica. Y yo le expliqué el método de ver, juzgar y actuar, de revisión y de los círculos de estudio. Después, mucho tiempo después, Bosch me llamó una vez y me dijo que él en el PLD, no en el PRD, porque nunca lo utilizó en el PRD, sino en el PLD, él había instaurado los círculos de estudio. Naturalmente, lo que yo le expliqué de la JOC era para jóvenes y personas de la iglesia, y lo de él era político. Pero ustedes saben que muchos de los éxitos que tuvo el PLD en su nacimiento se deben a los círculos de estudio. Y esos círculos de estudio son originales de la Juventud Obrera Católica Cristiana y de José Cardín. Yo fui presidente de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, me formé en la JOC, y lo que he aprendido, gracias a Dios, yo me reuní con José Cardín 2 veces, lo conocí cuando estaba exiliado, y me dijo, entre otras cosas, yo era un muchacho muy joven en esa época, y me dijo: José, todo lo que tú pienses bien, escríbelo, y lo que tú escribes, públicalo. Y yo me he llevado de ese consejo de José Cardín, belga, cura, fundador de la Juventud Obrera
cristiana, y después él vino aquí a República Dominicana y dio una conferencia en el auditorio Don Bosco en Santo Domingo, y tuvimos la ocasión de conversar sobre temas de la joven. En esta lección, además de los jóvenes trabajadores cristianos, se trata el tema del movimiento mundial de trabajadores cristianos. Y ese movimiento lo explica Julián Rigaud. Julián Rigaud es un cubano que vive en Cuba, que está participando en este curso, que no participa en estas reuniones porque en Cuba está prohibido usar Zoom y otras cosas más de tecnología. Pero él fue que escribió, Julián Rigaud, el trabajo que se refiere a el movimiento mundial de trabajadores cristianos. Este movimiento se hizo fundamentalmente para que los jóvenes que se formaran en la JOC, cuando se casaran o cuando ya pasaran de ser jóvenes, entonces entraran a un movimiento con los mismos principios, con los mismos valores y con la misma ética. Algunos de ustedes quizás que llevan un poco o conocen de la vida religiosa, cuando yo era joven, en la iglesia había lo que se llamaba la Acción Católica. Y la Acción Católica era la formación de la Juventud Agrícola Católica, la Juventud Estudiantil Católica, la Juventud Obrera Católica y la Juventud Universitaria Católica. Eso después la iglesia lo cambió, se suprimió la Acción Católica y lo que se hacen es pastorales. Entonces hay pastoral ahora para jóvenes, hay pastorales para universitarios, hay pastoral para la familia. Ha sido un cambio, pero mi formación fue cuando existía la Acción Católica. Y la JOC era parte de lo que se llama la Acción Católica. La lección número 6 es para explicar la participación de los cristianos en la política. Entonces ahí se explica en la historia. En 1791 fue la primera vez que se habló de democracia cristiana. Y en 1848 Federico Ozanam, que hemos hablado de él fue el primero que habló de doctrina social de la iglesia, ¿no? Doctrina social católica. Fue el primero que habló de eso. En 1891, el Papa León XIII escribió la encíclica que se llama Rerum Novarum, en español, de las cosas nuevas, y él ahí trata sobre la importancia de organizarse en sindicatos cristianos y en partidos cristianos. Esa encíclica invita, y a partir de esa encíclica entonces comenzaron a formarse partidos y políticos con el pensamiento cristiano humanista que fueron desarrollándose. En 1892, o sea, un año después, en Bélgica se formó la Unión Demócrata Cristiana, un movimiento político de cristianos. Fue un año después de la encíclica. Y en 1896, en Francia, se creó la Unión Demócrata Cristiana. Todo eso basado en lo que escribió en la encíclica social Rerum Novarum el Papa León XIII. En 1896, entonces en Francia, se hizo esa Unión Demócrata Cristiana. Después vino los tiempos de la Primera Guerra Mundial y el mundo entero, en las guerras mundiales que hemos tenido, la Primera Guerra Mundial, la gente no discutía los problemas de partidos políticos, sino era el nacionalismo. Usted era alemán y Alemania estaba contra Inglaterra y estaba contra el inglés. No importa el partido que usted tuviera o el partido que tuviera el otro, sino es nacionalismo. Como decir ahora, los rusos apoyan a Rusia, los ucranianos defienden a Ucrania. Ahí no hay partidos políticos, no hay grupos, no hay tendencias porque se está peleando a nivel nacional. Y eso paralizó todos los movimientos de inspiraciones ideológicas. En 1918 terminó la Primera Guerra Mundial y en 1919 en Italia se formó el Partido Popular Italiano. Los italianos prefirieron ponerle Partido Popular en vez de Partido Cristiano, pero estaba basado en la doctrina social cristiana.
En 1924, en Francia se hizo el Partido Demócrata Popular también, tanto en Italia como en Francia se llamaban Popular. Y en 1925 entonces se creó un secretariado internacional. Quiere decir, los partidos de inspiración cristiana que existían en Europa, en América Latina no había ningún movimiento en 1925 de partidos cristianos. En América Latina comienza en 1948 y bajo las ideas del humanismo integral de Jacques Maritain se formó una organización que se llama ODCA, la Organización Demócrata Cristiana de las Américas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo de la Primera Guerra Mundial, no se peleaba, no se discutían los problemas de partido, de grupo, sino de nacionalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron en Europa tres personajes muy importantes que fueron los creadores de lo que ahora se llama la Unión Europea. Robert Schuman, un francés que era el canciller de Charles de Gaulle, que es el padre de la Unión Europea, así lo llaman, el padre, porque fue el que tuvo la idea de unir a Francia y Alemania, que habían peleado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Su apellido no es francés, Schuman, es más alemán. Él nació en un pueblo que era de Francia cuando él nació, pero antes había sido de Alemania. Konrad Adenauer, que fue después de la Segunda Guerra Mundial el canciller de Alemania y el que hizo lo que se llama el milagro alemán, y Alcide de Gasperi, italiano. Esos tres personajes políticos demócratas cristianos fueron los que crearon lo que hoy llamamos la Unión Europea. Después, las tendencias políticas se han ido modificando mucho. Durante mucho tiempo habían tres tendencias políticas: la tendencia de los comunistas, la tendencia de los socialistas y los demócratas cristianos. Así era que estaba dividido Europa. En América Latina habían esas tendencias, y al caer la Unión Soviética, al desaparecer el poder que tenían los partidos comunistas, especialmente en Europa, eso trajo un cambio muy grande en toda la política. ¿Qué pasó? Los comunistas, que tienen raíz con los socialistas en el materialismo dialéctico y en el pensamiento de Carlos Marx, la mayoría de los que eran comunistas pasaron a ser socialistas. Aquí en la República Dominicana pasó a un nivel menor, pero hubo ese cambio a nivel mundial. ¿Qué pasó? Y algunos de ustedes quizás recuerdan en la política. Aquí el único político dominicano que se ha interesado mucho y que entendió bastante la política internacional era Peña Gómez. Y Peña Gómez aquí en la República Dominicana trajo a casi todos los gobernantes de Europa. Mitterrand, de Felipe González, de Italiano, de todo, de Inglaterra, vinieron aquí y se formaron una reunión, y Balaguer, que era un político, un zorro, entonces se acercó al socialcristianismo para enfrentar esa situación. Helmut Kohl, de Alemania, que era el que dirigía la política de la democracia cristiana mundial, entonces al darse cuenta que en Europa los socialistas junto con los comunistas se habían apoderado de la mayoría de los países, entonces inventó hacer una unión con los populares. Yo le dije que tanto en Italia como en Francia los partidos demócratas cristianos comenzaron llamándose populares. Y los partidos social cristianos europeos, junto con los populares, son hoy la mayoría en el Congreso Nacional, en los países. Ellos tienen más o menos un 70% y los socialistas un 30% en toda Europa. Pero se perdió la esencia de la democracia cristiana. Esos partidos son
partidos, ustedes habrán visto una señora que se llama Ursula von der Leyen. Es una chiquita rubia que aparece en todo lo que hace la Unión Europea. Bueno, esa es una de las líderes de la democracia cristiana de Alemania. Y antes estaba Angela Merkel, que era la indiscutible líder política de Europa. Entonces, los demócratas cristianos junto con los populares, no solo, ya no hay la esencia de la democracia cristiana que había antes de la caída del muro de Berlín o de la Unión Soviética. Ahora es otra, se llaman populares, entonces antes había la Internacional Demócrata Cristiana, entonces ahora hay una internacional que se llama Centro Democrático Internacional. Son la mayoría en los países de Europa, son los que manejan los gobiernos en la mayoría de los países. Son los que manejan la mayoría del Parlamento Europeo y la presidencia siempre ha estado en manos de los demócratas cristianos. Aquí no hay interlocutores que expliquen esa situación porque los que están en la internacional son el Partido Reformista y el Partido Reformista nunca ha tenido como estilo para manejar los asuntos internacionales. Inclusive nadie sabe quién es el encargado de asuntos internacionales del Partido Reformista, que está ahí. Hay que tener mucha cuenta porque una cosa es que los partidos se llamen cristianos. Aquí tenemos como 5 partidos que se llaman cristianos, pero no están dentro de la democracia cristiana internacional. Como dice, hay muchos partidos que son socialistas, pero no están en la internacional socialista. Están en la República Dominicana el Partido Reformista, en la Internacional Democrática y el PRD están en la Internacional Socialista. Ni el PLD ni el PRM están en ninguna organización internacional. Los respetan porque todo el que es gobernante que va a un país lo reciben como diplomacia, lo reciben y hablan y comparten todo. Pero es bueno en este curso uno saber todas estas cosas. Esta fue la última lección que enviamos. Entonces yo le he dado una breve explicación de la 4ª lección, de la 5ª y de la 6ª, que son las que hemos estudiado esta semana. Yo ahora les cedo la palabra a ustedes para los que quieran hablar. Hay 2 personas que tienen la mano levantada, Rafael Darío Marte y Simón Pedro Hernández. Le doy la palabra a Rafael Darío Marte para que se presente y intervenga. Gracias, profesor. Muy buenas noches. Mi nombre es Rafael Darío Marte, soy oriundo de Santiago. Ahora mismo estoy en Filadelfia, Estados Unidos, y le he estado dando seguimiento no desde ahora. Yo lo sigo a usted de los años 1969-70. O sea que yo era un muchachito y estaba escuchándolo y le doy seguimiento. Pero ahora, cada día más, me siento satisfecho del aprendizaje que adquiero a través de las cátedras que usted, así como la hacía en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino y en otras universidades. Para mí ahora estas son cátedras, porque cuando conversa, para mí es recordar una serie de libros que usted ha escrito. Por ejemplo, ahí está el libro la novela Mirar siempre hacia adelante. Las 3 lecciones que vamos a analizar ahora. Las 3 lecciones esta semana. Como le decía al principio, tuve un pequeño inconveniente, pero comenzar a estudiar a Jacques Maritain, al padre Cardin, José Cardin, voy a tener que esperarme un poco. Cuando comencé a estudiarlo, tuve que ir y me hicieron un trabajo y no puedo concentrarme al nivel. Solamente quería hacerle saber que le estoy dando seguimiento. Gracias, Rafael Darío Martín. Tiene la palabra Simón Pedro y después Yanderi, en ese orden.
Adelante, Simón. Sí, buenas noches. Soy Simón Pedro Hernández, de San Francisco de Macorís. Soy pastor evangélico, además soy miembro del Consejo Nacional del Partido Humanista Dominicano. Lo mío es una pregunta, sí. ¿Por qué, si han existido tantos partidos con inspiración cristiana, solamente la Iglesia Católica ha podido asumir esta responsabilidad de la actuación de los cristianos en la política? Porque quizá ustedes dicen, pero es una contradicción porque él es pastor evangélico y es político, pero la mayoría de sectas religiosas pues no quieren como ligar la política con lo que es el evangelio. ¿Qué ha faltado? ¿Qué tipo de orientación conocimiento le ha faltado a estos cristianos? Porque después de la época de Cristo, en la época cristiana, todos nos llamamos cristianos, aunque no todos, porque sabemos la teoría, la doctrina cristiana que establece quiénes se hacen llamar cristianos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el humanismo integral, que significa la integración de toda la humanidad. ¿Por qué en las doctrinas cristianas todavía, en su gran mayoría, no se ha podido aceptar la política como un ente social y de importancia para toda la humanidad? Bueno, yo no hablo por otro, yo hablo por mí. O sea, yo durante... Mira, ¿qué tal? ¿Qué Hazme el pasa? favor. ¿Qué pasa? Digo, yo no hablo por otro, yo hablo por mí. Yo me formé en la Juventud Obrera Católica, yo fui miembro fundador del Partido Revolucionario Social Cristiano, el del Machete Verde. Yo fui que juramentó la primera directiva del Partido Humanista y he estado siempre de cerca en eso. No estoy en el Partido Reformista porque yo consideraba en aquella época y sigo considerando que Balaguer nunca fue social cristiano, sino balaguerista. Por eso nunca pertenecía a ese partido nuevo, sino había pertenecido al partido social cristiano, el del Machete Verde. Pero yo no juzgo a los otros. Hay una doctrina, la doctrina quien pueda asegurarlo. Cuando comenzaron los partidos demócratas cristianos, apareció lo que se llamaba el fundamentalismo católico. Y el fundamentalismo católico eran personas que no estaban de acuerdo ni con los partidos ni con los sindicatos, porque ellos decían que eso no estaba en la Biblia. Ustedes saben que la Biblia no habla ni de cooperativa, ni de sindicato, ni de partidos políticos. Entonces son personas que tienen creencias religiosas, que tengan creencias religiosas, no quiere decir que tiene que compartir las creencias políticas, porque son dos cosas diferentes. Hay gente que puede ser muy buen cristiano y puede estar en otro partido que no es cristiano y lo puede hacer bien, ¿sabes? Eso depende de la persona y la voluntad. Pero aquí en la República Dominicana no ha existido un líder carismático social cristiano que pueda arrastrar a grupos social cristianos. Entonces la gente se fue a un grupo que éramos del Partido Social Cristiano, un grupo se fue para la izquierda con los grupos camilistas, Camilo Torres, otro grupo se fue para la derecha con Balaguer, otros nos quedamos en el aire, en el sentido de, yo por ejemplo, un grupo de nosotros formamos lo que llamamos el Instituto Yad Maritain, que es el fundador del humanismo integral, pero desde hace muchos años no hacemos actividades partidarias. Entonces son creencias de cada uno. Hay otros que sí la hacen, otros que la hacen en diferentes partidos. ¿Quién tiene la palabra? Yaneidi Jiménez. Yanderi Jiménez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas.
Sí, mi nombre es Yanderi Jiménez, soy periodista, vivo en el municipio de Mao, de la provincia de Valverde. Quiero acceder al video, pero no sé, no me da, o sea, no me da paso. Bueno, pero para ganar tiempo, entonces la exposición la voy a hacer solamente vía audio, porque estoy tratando y no tendré que ver cómo corrijo esa parte ahí, porque la cámara no me da acceso. Bueno, hable. Bien, entonces de las lecciones de esta semana, la que más me llamó la atención fue la que trata de los precursores de la doctrina social y el humanismo cristiano. Me llamó mucho la atención el gran aporte que hicieron los precursores de la época al catolicismo social, en una época donde el catolicismo solamente trataba el tema religioso como tal y no las desigualdades sociales. Y ellos, empezando por René Chateaubriand, marcaron un precedente en no invalidar el tema religioso, pero sí hacer públicas sus declaraciones y sus deseos de corregir las desigualdades sociales. Por ejemplo, René Chateaubriand, mediante su obra El genio del cristianismo, expuso públicamente asuntos sociales de la época que inclusive los mismos católicos mostraron recelo y rechazo ante el tema porque entendían que lo único válido era lo religioso, como el cómo salvar las almas, el cómo proteger a la iglesia de los ataques de los enemigos, pero que esos temas sociales como que no eran de importancia. Entonces él, en cambio, resaltaba los temas sociales. Y aunque, como dije anteriormente, él no invalidaba, o sea, la función de la Iglesia Católica, porque él siempre sostuvo que en la Iglesia Católica era donde se encontraba la salvación de la sociedad y la verdad religiosa, pero que debía haber una proporcionalidad entre el tema religioso y el tema social. Debido a eso, su obra despertó tanto y tanto interés en los laicos inclusive y en los religiosos, que hasta el mismo Napoleón, en su interés de caerle bien al Papa, de ganarse la buena voluntad del Papa, por decirlo de alguna forma, para poder llegar a ser emperador, se ocupó de divulgar la obra. Chateaubriand enfoca tanto el problema social en esta obra que inclusive propuso un nuevo orden de las cosas basado en los fundamentos del cristianismo, cosa que en obras anteriores no se veía porque, como ya dije antes, solo se trataba el tema religioso. Chateaubriand también escribió otras obras como Los Mártires en 1809, pero la obra de mayor aporte al catolicismo social fue precisamente esta, El genio del cristianismo. Él decía que no bastaba demostrar la existencia de Dios ni las verdades religiosas para atraer y conciliar al mundo moderno con el cristianismo, sino que también era necesario probar que la religión no solamente era verdadera, sino que también era hermosa y civilizada y una fuente para lidiar con las desigualdades sociales de la época, que eran muchas luego de la Revolución Francesa. Él también ocupó varios cargos públicos. Él vivió una vida muy aventurera, anduvo por varios países, continentes, y aunque llevó un estilo de vida un poquito particular, porque se extravió muchas veces en la sensualidad, entre otras cosas, pero siempre su fe permaneció intacta y siempre estaba convencido de que aunque la iglesia era la fuente de la salvación en lo religioso, también podía ser la fuente de la salvación en lo social. Luego me llama mucho también la atención los aportes del padre Lacordaire y sorpresivamente la lectura de la obra de Chateaubriand fue lo que tuvo un impacto positivo en Lacordaire a punto de que él era abogado y él hasta abandonó su profesión y se convirtió al cristianismo, que hoy en la actualidad se hace mucho énfasis en el efecto que tienen, por ejemplo, los conceptos emitidos por la radio, la televisión y las plataformas digitales en los oyentes, televidentes y usuarios de las redes. Pero también vemos cómo la lectura tiene un efecto positivo en los lectores, porque fruto de él leer esa obra literaria fue que se sintió pues atraído a convertirse al catolicismo, al punto de ordenarse como sacerdote el 22 de septiembre de 1827. Él también tuvo una lucha bastante grande
en defender al prójimo de las injusticias sociales. Él inclusive en conjunto con Lamennais, Chateaubriand, entre otros, fundó un periódico en el 1930 donde abogaban por la renovación de la iglesia, lo que también despertó el rechazo de los católicos. Inclusive el periódico fue reprobado por el Papa, pero aún así él, luego de un largo tiempo de incomprensión y soledad, él escribió otras obras literarias, ya que él buscaba lo divino y lo humano y deseaba también explicar sus pensamientos sobre los derechos, los efectos y las reivindicaciones de los hombres. También me llama mucho la atención los aportes de Federico Ozanam, ya que fue considerado como un modelo laico. Durante sus primeros años de vida, Ozanam comprendió que era necesario ser coherente en la aplicación de la prédica católica y la práctica del cristianismo, así como también coligar la religión con la libertad. Ozanam también fundó con un grupo de jóvenes el grupo de conferencia de San Vicente de Paúl, una asociación cuyos miembros unificaban la fe práctica con obras de caridad, hacían muchas obras de caridad, y aunque al principio a ese grupo solo podían pertenecer los miembros fundadores, luego se le permitió la entrada a todas aquellas personas que aceptaran la labor de caridad para los pobres y ser obreros del bien. Así también se llamaban ellos, obreros del bien. Ozanam tuvo, o sea, un impacto también muy positivo cuando fundó el periódico La Nueva Era, donde escribía sobre una mejor sociedad, donde creciera el trabajo y se contribuyera a reafirmar la conciencia y formar el carácter. Pero luego, como siempre pasaba en esa época, el 9 de abril de 1849 fue cerrado el periódico La Nueva Era. A partir de ahí, entonces se dedicó a escribir. Escribió muchísimas obras literarias, entre las más importantes están Dos cancilleres de Inglaterra, Los bienes de la iglesia, Los germanos ante el cristianismo, El Sacro Imperio Romano, El libro de los enfermos, entre otras. Ozanam fue considerado un modelo de profesor y de la juventud y el más lúcido de los laicos en el mundo social, al punto de que el 22 de agosto de 1977 el Papa lo beatificó en la Catedral de Notre Dame, y hasta el día de hoy se considera el laico más lúcido del siglo antepasado. Entonces, como pudimos ver, ellos todos hicieron un aporte importantísimo al catolicismo social, porque cuando en una época donde se hablaba únicamente de lo religioso, donde se consideraba únicamente importante lo religioso y los temas que tenían que ver sobre salvar las almas, sobre defender a la iglesia de los ataques de los enemigos, y ellos sienten como se enternecen ante las desigualdades sociales de la época y tratan también de disertar, discursos que traten de esos temas sociales en una época donde los católicos eran los primeros que mostraban ese recelo y ese rechazo porque entendían que lo único válido era el catolicismo. Pues yo considero que es una muestra de mucha valentía, de un alto grado de valentía de parte de ellos y sobre todo de empatía ante las desigualdades sociales de su época. Bueno, muchas gracias por tu intervención, a pesar de que no te vimos, pero bueno, ¿quién quiere hablar? ¿Cómo? ¿Perdón? Muchas gracias, a pesar de que no te vimos en la cámara. Sí, estoy buscando la forma, ver, aunque sea antes de que culmine la clase, porque es que el video no me quiere dar acceso. ¿Quién más quiere hablar? Nelson. Muy buenas noches. Se me ha ido la comunicación porque el teléfono se me ha apagado un par de veces. La intervención mía iba muy acorde con lo que la joven Maeña, que es de mi pueblo, mira qué hermoso, ¿verdad? Qué orgulloso que mi región se identifique de esa manera. Así que muy buena la intervención de esa comunicadora de Mao Valverde, donde yo nací. Entonces, lo que iba a exponer tenía que ver con Henry Lacordaire. Precisamente no voy a abundar mucho ahí, pero sí voy a reconocer lo que este gran pensante de esa época aportó a lo que es el humanismo integral en aquellos años cuando la iglesia venía precisamente de la Revolución Francesa a ser atacada
y él con sus garras, con su gallardía, defendió a uña y diente, así como decimos nosotros los dominicanos, la iglesia en contra de los ataques de aquella época. También me gustó un discurso, él era muy orador, podríamos decir el mejor de esa época. Incluso fue profesor de un colegio donde no solamente acudían los estudiantes a ver su manera de expresarse, sino que acudían otras personas los cuales eran letrados en otro tipo de ciencias y acudían precisamente a escuchar lo que él decía. Una de las cosas que me impactó de Henry fue que él decía que Dios había venido o que Dios utilizaba a los pequeños hombres para hacer grandes cosas. Eso me marcó. De la Menais quiero decir una pequeña frase que a mí me impactó de manera especial, y esta dice: hay instantes en los cuales la duda me invade, en que lo fecundo se torna estéril, y que lo que habíamos juzgado como grande no resulta más que una sombra de la realidad. Ahí termino mi intervención. Nelson Vázquez. Gracias, Nelson, muchas gracias. Simón Pedro. Simón Pedro está levantando la mano. No va a hablar, Simón. ¿Quién quiere hablar? ¿Nadie quiere hablar? Virtudes Matos tiene la palabra. Buenas noches, Virtudes Matos aquí, del Partido Humanista Dominicano. Yo realmente quiero un poco hablar sobre, dando un poquito de respuesta o punto de vista a la pregunta que hizo Simón Pedro, porque siento que tiene mucha base en que la iglesia, él preguntaba que por qué la iglesia católica como cristiano que ha asumido más ese rol protagónico en accionar social y podemos decir que hasta político. Bueno, pues con la encíclica Renum Novarum de los años 1890, con el Papa León XIII, se recoge lo que es un sentir que viene evidenciándose en la iglesia desde su fundación. O sea, la iglesia recoge un sentir social, Es que tú la pones demasiado, eso te tapa la visibilidad. Hay un micrófono abierto. Una mata, ahí no te sube ninguna mata. Yo veo la tierra. Eso estaba ahí. Cristian, cierra el micrófono. Está bien, dame yo terminar con esto. Cristian, cierra el micrófono. Adelante, Virtudes. Entonces la iglesia católica recoge un sentir social desde su fundación. Primero sabemos que los cristianos de alguna manera tenían una inclinación para ayudarse entre sí, que se habla mucho de ahí se sustenta la ideología de la economía hasta cierto punto solidaria, ¿no? Entonces, de ese sentido común, de ese ayudar al que más necesita, de ese compartir los bienes entre todos, entonces ya viene desde su fundación creándose una base social que luego
con la encíclica Renum Novarum del Papa León XIII, se hace abiertamente una invitación a los cristianos a que de manera ya organizada en, dígase, vamos a decir partidos o asociaciones, puedan comprometer esa fe y, como digo yo, ser luz en todas partes, ser luz. Entonces, yo creo que es un llamado que la Iglesia Católica ha sabido como asumir, aunque ha tenido sus momentos de elevación en el sentido de alejarse un poquito de ese compromiso, sus altas y sus bajas, pero siempre vuelve al punto e incluso con desarrollo de teología como la teología de la liberación, se quiso y el mismo aterrizaje de las comunidades eclesiales de base en América de manera especial, la Hope que usted estaba hablando ahorita, pues son como esos intentos. La misma pastoral juvenil siempre se trabajó, o sea, ahora, porque ahora está casi todo destruido, pero se trabajó mucho los jóvenes desde esa visión, esa metodología de ver, juzgar y actuar que la JOP utilizaba, pero que también lo utilizó las comunidades eclesiales de base. Y no solo lo trabajaron los jóvenes, sino que también lo trabajó todas las personas que frecuentaban las comunidades, que pertenecían a comunidades organizadas de base, que de alguna manera eso despertó lo que es ese sentir sindicalista, ese sentir de dar respuesta a nivel social, motivado por un cristianismo o por un estar claro en su compromiso como bautizado que tiene todo cristiano. Obviamente, eso viene a ser respaldado con la encíclica del Papa León XIII. Y yo creo que por eso, de alguna manera, aunque se ha tergiversado un poco el cristianismo ya a nivel de partido, pero de alguna manera la presencia de cristianos, y hablo por mí, como dijo usted, profesor Cerda, hablo por mí, la presencia de los cristianos católicos en partidos es porque estamos claros de nuestro compromiso como bautizados, de ese llamado del evangelio que hace Jesús, que es el evangelio viviente, a que nosotros seamos luz y sal, que demos sabor, que iluminemos todo espacio. Entonces, obviamente, es muy diferente cuando manejan las cosas públicas un partido o más bien una persona cristiana a una persona que no tiene ningún tipo de, vamos a decir, temor a Dios. Entonces yo creo que cuando la iglesia asume ese rol es porque primero tiene una historia, tiene una base, y luego también están paradas en esa Renum Novarum, encíclica papal, que de alguna manera pues viene a motivar la práctica de los cristianos a que se organicen sindicalmente, políticamente, en la sociedad, sin olvidarse de que ese compromiso y esa organización, su motivo, su razón, es el sello de su bautismo. Y creo que hay mucho por hacer ahí. En cuanto a los diferentes, las variaciones que hay, es porque, o sea, yo creo que cada tiempo trae su circunstancia, trae su historia, trae
las personas que de alguna manera dan un cambio, un giro, y las cosas van variando. Pero si nos agarramos de la esencia, lo esencial en la práctica política de un cristiano, tiene que ser necesariamente referente el Evangelio de Cristo. Siempre, siempre. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Virtudes. Bueno, ya Buena, tenemos una hora. Los próximos para que sean un poco corto. breves. Buena, ¿se oye? Adelante, doctor. Adelante. Ok, buenas noches. Esa observación yo la iba a hacer porque somos 11 y si nos playamos en cuanto a la exposición delimitada, eso va a traer como consecuencia de que se va a perder, como que dicen, la razón de ser de este taller. Comenzando con la lección 4 de Champion, fíjese usted que Chateaubriand. Chateau quiere decir castillo. Ok. Se llamó el genio del cristianismo porque él hizo un desafío en igualdad, luchar por la igualdad religiosa, porque la religión católica había perdido terreno con relación a la Revolución Francesa, y eso entonces lo llevó él, como dicen, luchando por esa lucha de igualdad. Y se planteaba también en el sentido de que planteaba la salvación de la sociedad del mundo a través exactamente de la salvación espiritual. Lo que quiere decir que lo más importante de esa lección fue la lucha que tuvo el genio del cristianismo para impulsar lo que es la religión católica, que había perdido terreno en ese sentido. Tenemos el otro distinguido en la lección 5, tenemos a Calví, que en la cual ese era lo que se llama un baluarte del cristianismo, porque inclusive luchaba o fundó, impulsó lo que era la juventud obrera cristiana, en la cual él decía de que la perdición de la juventud, la tristeza y la pobreza con la miseria estaba justamente por la no búsqueda de la religión obrera. En este sentido, la clase obrera, la juventud. Entonces, me llama la atención porque él era muy pobrecito, inclusive tanto su papá como su mamá eran gente obrera y ya estaban, como dicen, bien cansados. Y entonces cuando le piden a él que vaya a trabajar, él pues, con mucha penumbra, se puso muy triste, y entonces el papá tuvo que entonces irse a trabajar de nuevo, y él fue a un seminario y se hizo sacerdote. Hoy en día, el cristianismo humanista se tiende por todo el continente casi a Calví. Inclusive, como se planteaba de que él vino aquí al país y él decía que a los 80 años él se sentía joven por la lucha y el estímulo que le daba a él la juventud. Inclusive, él juraba de que su vida estaba ofrendada hacia la juventud. Es muy importante en ese sentido. Y por último, tenemos la lección sexta, que es la última lección, que habla exactamente del cristianismo, en la cual, social, en la cual tuvo una expansión por Europa y todos los países, y como se planteaba, se unió ahí la política con el cristianismo, y muchos inclusive políticos de oportunistas abrazaron la doctrina cristiana, y eso era solamente para buscar la ventaja de la sociedad. Pero tenemos que estos países
donde se propagó fueron Europa, Alemania y todos esos países. Inclusive, fíjese como tremenda sorpresa que llegó al país en la cual el social cristianismo estaba basado primero por el machete verde y después el mismo Balaguer lo toma como también doctrina. O sea, yo no voy a abundar mucho porque dije que hay que ser sintético y hasta aquí mi exposición de esta noche. Muchas gracias, doctor. Bueno, quiero dar algunas informaciones para que ustedes tomen atención. El próximo lunes enviaremos la lección número 7, el miércoles la 8, y el viernes la última. El próximo viernes a las 7:30 tenemos la clausura de este curso. Quiero decirle que el 6 de marzo del próximo mes vamos a iniciar un curso sobre museos, los museos en la República Dominicana. Ese curso, igual que este, va a durar todo el mes de marzo. Son 9 lecciones durante 3 semanas, el mismo precio. Si a alguno de ustedes le interesa, solamente tiene que enviarme su nombre y la confirmación, pues ya tenemos el número del WhatsApp de ustedes. En marzo, aquí en Santiago, vamos a inaugurar un centro para actividades sociales. Ese centro es el centro, se llama Multimedia y Librería de la Rosa. Es propiedad de Monseñor de la Rosa. Él es el administrador de eso. Nos ha cedido que la asociación nuestra y la Academia Humanista estén aquí en Santiago instalados en esas oficinas. El día 21, martes del próximo mes, Monseñor de la Rosa va a hacer una presentación de sus libros ahí en ese local. El domingo 2 de abril, que es Domingo de Ramos, vamos a tener aquí en Santiago la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Escritores y Periodistas en ese local, y en la tarde vamos a tener una reunión con las personas que han participado en este o en otros cursos online para tener una reunión presencial. Esa reunión va a ser el domingo 2 de abril de 3 a 5 de la tarde. Si alguno vive cerca y quiere venir, porque lo digital es muy importante, pero lo presencial es más importante todavía. Eso lo vamos a tener. También vamos, en el mes de abril, vamos a hacer un curso sobre Juan Pablo Duarte. En enero hicimos un curso de Pedro Enrique Sureña, ahora estamos haciendo este curso de humanismo integral. En marzo tenemos un curso sobre museos, en abril tenemos un curso sobre Juan Pablo Duarte y en mayo vamos a dar un curso sobre historia dominicana. Le anuncio eso con tiempo para si ustedes quieren formarse. Ahí en ese centro que yo le expliqué, que está en la calle Sánchez, entre la calle El Sol y la 16 de agosto, vamos en el mes de junio a hacer un curso durante 4 sábados sobre Tomás Moro. Después le voy a dar más informaciones de estas actividades que vamos a hacer. La próxima semana va a salir una revista digital de periodistas y escritores, de la cual yo soy su director, pero esto está encaminado más especialmente a periodistas, escritores o personas que le interesan la cultura y el arte. Agradezco la presencia especialmente de los compañeros que han hablado y las compañeras, y continuamos el lunes con la 7ª lección y están invitados todos el viernes que vamos a clausurar este curso. Muchas gracias y pasen buenas noches todos y todas. Muchas gracias, maestro. Ahora sí pude activar la cámara. En el 9º y después Un de placer.